Biblias en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. ¿Cuántos trajeron sus Biblias en esta mañana? Amén. Los que no, trajeron su teléfono y casi estoy seguro que ahí la tienen. Si no, les voy a hacer como les hice a los de la quinceañera. Vamos a darle 5 minutos para que bajen la aplicación. Y luego ya nos vamos para allá, seguimos adelante. Te aseguro les di que se quedaron ya todos con la application. Algún día algo les va a suceder ahí que van a querer ir a buscar la Biblia. Marcos capítulo 4. Amén. Vamos a leer, voy a tener que leer la parábola porque vamos a ver la parábola y luego después la va a explicar ahí Jesús y quiero agarrar el concepto. Quiero agarrar solamente una palabrita que es al mero al último, mas sin embargo tengo que leer todo eso. Amén. Ok, versículo 1 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces él les dijo, el que tiene oídos, ¿para qué? Para oír, oiga. Les dijo esto a todos y luego después cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Señor, no entendí ni papa, le dijeron. Y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan, miren nomás, y les sean perdonados los pecados, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabes esta parábola? ¿Cómo pues entenderás todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Le empieza a explicar, ¿Quién es el sembrador? El que siembra la palabra. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, que cuando dijo la palabra representaba por los pájaros, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Por eso la gente puede venir a la iglesia, recibe, llega, se la roba el diablo y no pasó nada. Y pasan años y años y años y vienen y están viviendo una vida moralmente buena, pero no ha producido nada en su vida. Quita la palabra, sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa, no viene nomás por venir, sino por causa de la palabra, luego tropiezan. Está suave, ¿verdad? Cuando lee uno la Biblia, entiende muchas cosas. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo
y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Los que oyen la palabra, la semilla que fue sembrada, la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En otras palabras, hay niveles todavía. Pero vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por esta semilla. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está conmigo en esta mañana. Por todos aquellos que me están escuchando, Padre Santo, Señor, a través de las redes sociales. Todos aquellos que van a recibir este mensaje después y que lo van a escuchar. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mí en esta mañana. Para que podamos nosotros, Padre Santo, ser esa tierra fértil para producir el fruto que tú has depositado de la semilla, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Puedo tomar su asiento en este día. Regularmente no leo tanto. Leo un versículo y después ya saco. Después de haber estudiado y leído. Quiero hablar de estas cosas. Pero leí todo esto, mi amado hermano, para poder ver y entender la palabra. Esta parábola también se encuentra en los otros evangelios de igual manera, en Mateo, en Lucas. Y la hablan de diferente o la explican de diferente manera. Esta era un poquito más corta. Pero me da a entender muchas cosas. Y siempre me ha gustado la parábola del sembrador porque es muy profunda. Hay tantas cosas que sale. ¿Sabe? Cuando está hablando de la palabra, está hablando de la semilla y la palabra para salvación. Cuando uno se empieza a meter en más, que es el griego, y empezamos a estudiar la palabra de Dios a más profundo. Esta es la reciben, la palabra, la creen, la palabra para salvación, o sea, hacia salvación. Llega Pablo y dice en Romanos capítulo 1, dice que no se avergüenza del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder para salvación a los que creen. Entonces la clave está en el creer. Y en esta mañana quiero hablar un poquito sobre el poder, mi amado hermano, de la semilla. El poder de la semilla. Y usted hablaba un poco ahorita sobre cómo sembramos. ¿Sabe? Cuando usted viene y deposita su ofrenda, cuando viene y da su diezmo, no es el dinero el que está viendo Dios. No es lo que usted está dando realmente aquí físicamente, sino lo que representa. Si son $5, esos $5 tal vez le costaron sudor, esfuerzo, tiempo. Todo esto que viene y usted le está diciendo a Dios, tú eres más importante y yo deposito, estoy sembrando en ti, estoy confiando en ti, porque yo sé que yo no podía haber recibido esto si primero tú no me hubieras dado el intelecto, la capacidad o la fuerza, la habilidad para poder ir y ganar este dinero o esta semilla. Y todo, mi amado hermano, tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha. ¿Sabe? Platicaba con una persona y le decía, a Dios no le importa que tú seas el hombre o la mujer más rica del mundo o más rico del mundo. A Dios no le importa que tú tengas muchas cosas. Lo que le importa a Dios es que las cosas no te tengan a ti. Porque Dios quiere bendecir y prosperar tu vida, pero no puedes cambiar al Creador por la creación. O no puedes cambiar al que te bendijo por la bendición. Entonces Dios tiene que poder ver y conocer tu corazón y poder confiar en ti para poder soltarte la bendición. Y muchas de las veces las personas dicen, ¿por qué Él tiene más que yo? Si yo trabajo más que Él o hago más cosas que Él, sino que tengo que ver y revisar mi corazón. Porque tal vez en mi corazón hay avaricia y Dios no puede darte a ti cosas que tú vas a dejar que controlen
o manipulen tu vida. Si es que Dios solamente te da lo que tú puedes manejar. Y lo que tú no puedas manejar, mi amado hermano, lo vas a perder. Si no sabes manejar tu familia, la vas a perder. Si no sabes manejar $10, los vas a perder. Si empezamos nosotros a analizar nuestra vida, empezamos a darnos cuenta que Dios nos quiere dar tanta bendición, pero muchas de las veces nosotros no estamos listos para recibirla, no por mi madurez en el mundo, sino mi madurez en mi corazón y la limpieza o la pureza de mi corazón. Y voy a dejar que las cosas tomen control de mi vida en vez de yo tomar control de las cosas. Pero eso no es el mensaje el día de hoy. Eso nomás fue de gratis, vamos, freebie. Porque cuando uno siembra, espera algo. Espera cosechar algo. Hay poder en esto. En la expectativa. Y la razón por la cual hay poder es porque la expectativa está llena de fe. Está llena de fe. Fe, mi amado hermano, es lo que se requiere para poder yo alcanzar mi destino. Yo no puedo llegar a donde yo fui predestinado para llegar si no hay fe. Es lo que uso, es el dinero, es lo que se usa para poder comprar las cosas que yo necesito. No es un dinero físicamente, sino yo voy y digo, ¿sabes qué? Yo quiero comprar esto. Por ejemplo, yo quiero comprar una familia. Yo tengo que tener suficiente fe, y me dicen, ok, ¿de cuál es tu fe? Para poder ser responsable, para poder adquirir lo que yo quiero. Porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Entonces yo tengo que aprender a reconocer que tal como yo creo, en eso me convierto. Por eso cuando yo digo, cuando llegan y los casan y dicen, sí acepto, los pronuncio, marido y mujer. Todavía yo no me convierto en el marido que yo fui creado para ser, mas sin embargo por fe yo digo que sí, en riqueza y en pobreza. Pero yo no sé, sino que lo estoy declarando por fe. Y empiezo y leo mis votos y les digo cosas muy bonitas. Pero cuando llega el tiempo es cuando tengo que cumplirlas. Como cuando les he dicho que llega tal vez una mujer o un hombre y dice, no, es que mi esposo o mi esposa me es fiel a mí. ¿Cómo sabes? ¿Ya has sido tentado? Porque la única manera de poder probar o saber la respuesta a eso es si llega la tentación. Entonces, si pasas la prueba, puedes decir eso. Si no llegas, si está rete feo, está bien fea y nadie le hace caso, pues ¿cómo vas a saber? Señor, si tú me dieras este dinero, yo lo daría ya. Llega Dios, te bendice y ahora sí, ¿qué vas a hacer en la prueba? Si tú me dieras un esposo o una esposa, yo haría esto y luego te lo da. ¿Y ahora qué haces? Tiene que ser probado, aún nuestra fe tiene que ser probada. Y para yo poder sembrar algo se requiere de fe. Porque la fe sin obras es muerta. Si yo no puedo sembrar algo o no puedo hacer algo sin antes creerlo realmente, porque si lo deposito y no creo, entonces no me va a producir algo en mi vida y yo seré juzgado por cada palabra ociosa, en otras palabras, inactiva, muerta, sin fe, que salió de mi boca. Dice la palabra de Dios que por mis palabras yo seré justificado o por mis palabras yo seré condenado. Porque vienen acompañadas de esta fe.
Y acuérdese, yo siempre estoy sembrando y siempre estoy cosechando. Cualquier cosa que yo haga en esta vida, yo estoy sembrando algo. Estoy sembrando tal vez perdón para que cuando yo lo necesite alguien me pueda perdonar a mí. Perdóname a mí, así como yo perdono a los que me ofenden, dice la palabra de Dios. Es algo bien tremendo. ¿Cómo yo puedo esperar que Dios me perdone si yo no puedo perdonar? Y yo estoy orando el Padre Nuestro y diciendo esto. Le estoy diciendo a Dios, júzgame a mí así como yo estoy juzgando a los demás. Ay, miedito. Y empezamos nosotros a poder ver que la palabra que fue sembrada, cayó en 4 partes diferentes, pero solamente quiero hablar de una. Quiero hablar de las que cayó en tierra fértil en esta mañana. Quiero hablar del lugar donde pudo haber caído, que va a empezar a producir algo. Porque yo le digo algo en esta mañana. Algo cayó en usted que produjo que usted estuviera aquí en este día. Una palabra llegó a su corazón que empezó a producir un tipo de fruto que dijo, yo necesito más de Dios en mi vida. Necesito buscar algo o una iglesia donde se predique la palabra de Dios, porque la semilla empezó a producir algo en mi corazón. Y empiezo a buscar un lugar donde yo puedo atender o asistir para poder escuchar o recibir más semilla. Por eso siempre les digo, aun cuando me están escuchando, tenemos que ir a una iglesia donde la palabra de Dios sea enseñada, donde la palabra de Dios esté sólida, donde la palabra de Dios nos edifique y empiece a cambiar nuestra vida. Es algo que nosotros empezamos a necesitar. Porque aquí hablamos realmente, mi amor, mucho sobre el propósito y para lo que fuimos nosotros creados para hacer. Pero la realidad de las cosas es que sin fe, tu potencial nunca será realizado. Porque no crees ni en ti mismo. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y Dios te empieza a hablar a tu vida y te empieza a decir quién eres, y como empiezas a creer las cosas que Dios te está diciendo y que te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues ¿por qué no? Sí puedo. Soy más que vencedor. Sí puedo. Y empieza a cambiar la mentalidad del hijo de Dios a no puedo, a sí puedo, y empiezo yo a hacer, en otras palabras, a actuar sobre lo que yo creo, porque la fe sin obra se muere. Empiezo yo a declarar, empiezo yo a cambiar mi mentalidad, porque la fe o la semilla fue plantada en mi vida, en mi corazón, la creí y empezó a producir un fruto en mi vida, porque yo soy tierra fértil. Tierra fértil para la palabra de Dios. Que muchas de las veces la gente puede ser tierra fértil, pero para lo negativo empezar a creer todas las cosas negativas que alguien más dice de ti. Por eso yo no le puedo prestar mi oído a cualquier persona y dejar que alguien tenga influencia sobre mi vida, porque esa persona tal vez no puede tener las mejores intenciones para mi vida, sino camuflajearse para meterse en mi vida y usarme para sacar provecho de mí y nomás hacerme para un lado sin tener el mejor interés para mi vida. Cuando llega Dios y le dice a Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, llega y dice que yo sé los planes que tengo para ti, los planes de bien y no de mal, de prosperidad, para que prosperes. Imagínese que usted conozca a alguien que todo lo que él quiere para usted es que usted prospere. Entonces puede entender lo que dice Romanos 8:28, que dice que todas las cosas obran para mi bien. ¿Para quién? Los que aman a Dios, para los que fueron llamados conforme a su propósito. Entonces empiezo a comprender que Dios siempre quiere lo mejor para mi vida y está tratando de sembrar algo en mí. Lo único que yo tengo que hacer es escuchar, creer o recibir para poder producir esto en la vida.
Y no hay nada más satisfactorio, mi amado hermano, que ver el potencial realizado en alguien. Yo sabía que sí podías. O aún en uno mismo. Yo sabía que sí podía. Y hay una satisfacción que sucede cuando lo que tú pensabas y creías dentro de tu corazón se hace realidad o se manifiesta para que alguien más lo pueda ver diciéndole, te dije. Te dije que sí era cierto. Porque tener fe, mi amado hermano, cambia todas las cosas. Como cuando una mujer está embarazada. Ella espera al bebé aun cuando no lo puede ver. Está a la expectativa, está esperando. Está esperando al bebé porque la semilla fue plantada dentro de ella. Lo agarró, cayó en tierra fértil y produjo algo en ella que todavía no se manifiesta, pero que ya es realidad. ¿Entienden eso? Cuando yo llego y agarro y tomo algo y Dios me habla a mí, lo creo, me acabo de embarazar y estoy esperando por la semilla que fue plantado en mí, que se manifieste, pero ya es algo real en mi vida. Aun cuando alguien más no lo pueda ver, yo lo puedo sentir. Si no, pregúntenle a las mujeres, ¿cómo sienten las cosas diferentes en su cuerpo? Y cómo su cuerpo va cambiando cuando están esperando un bebé. Y nadie sabe que está embarazada hasta que se le empieza a ver la pancita. Solamente mujeres, mija, ¿estás embarazada? ¿Verdad? No, sí, cómo no, de pecadora. Esa semilla, tierra fértil, produjo algo que todavía no se manifiesta, pero que ya es realidad. Y hoy en día, mi amado hermano, existen personas, tal vez aquí, tal vez en otro lado, pero que están esperando algo que aún no se ha manifestado, pero que alguien sembró en ellos, que está a punto de cambiar su vida. Eso es lo que la palabra de Dios produce en mi vida cuando viene acompañada por fe. Que la palabra de Dios produce fe en mí. Porque viene por el oír, por eso dice Dios, el que tenga oídos, oiga. Realmente lo que les está diciendo, el que puede entender, entienda. La palabra oír significa entender, por eso puede venir la persona a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, no entendió ni papa, llega el pájaro o Satanás, se la roba y no produjo fe en su vida. Y puede pasar toda su vida y decir, Señor, pues si yo voy todos los días y escucho la palabra, pero no la has entendido y no la has podido aplicar a tu vida, entonces no ha producido algo en tu vida. Puede estar aquí en la iglesia y en las moras. ¿Cómo tú la iglesia? Suave. Se dejó caer el predicador, sí. ¿De qué predicó? ¿Quién sabe? Pero estaba bien suave. Gritó bien suave. La gente se estaba gozando. Oró por las personas y se cayeron y hizo esto y esto y lo otro. Pero ¿cómo edificó tu vida? ¿Qué pasó con esa semilla? ¿Se perdió? ¿Te la robaron? ¿La recibiste con gozo y dijiste, sí, amén, voy a servir a Dios y saliste y pácatelas, te la quemó el sol? Porque no se trata de solo comenzar, sino de persistir en el proceso. Miren más lo que dice la palabra de Dios ahí en Pedro, llega y dice, que no te canses de hacer el bien. Porque si no te cansas, ¿qué pasa? A su tiempo
segarás. Hay un tiempo. Hay un tiempo que Dios ha determinado para que empieces a dar fruto de la semilla que Él ha depositado en tu vida. He ahí el detalle, dijo Cantinflas. Porque el tiempo no lo determiné yo, sino que ya fue predeterminado por mí. Y me puedo frustrar, ¿sabe? Porque muchas de las veces yo puedo recibir, como dice aquí en la parábola, recibirla con gozo y me inspira la palabra de Dios. Pero la inspiración sin aplicación realmente me lleva a la frustración. Porque yo empiezo a ser inspirado y no hay fruto, no hay esa determinación para llevarlo a cabo. Y estoy inspirado y mi vida no ha cambiado. Y ahora no solamente estoy inspirado, sino que ahora me empiezo a frustrar. Cuando me empiezo a frustrar, me empiezo a confundir. Cuando me empiezo a confundir, empiezo a dudar. Y yo no puedo agradar a Dios, es imposible, es más, dice la palabra, agradar a Dios si no hay fe en mi vida. Dice, si crees y no dudas, pide todo lo que quieras en el nombre de Jesús y te será hecho. Pero el problema es que fui inspirado, pero no vi el resultado porque cayó en tierra que no estaba profunda, que me quemó la raíz porque quise empezar a hacer cosas cuando todavía no estaba listo por la inspiración y no cambió mi vida y trajo fracaso a mi vida. ¿Por qué? Porque no había caído en tierra fértil, solamente la recibí con mi mente, pero no lo acepté en mi corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, no con la mente, con el corazón se cree para justicia. Cuando lo creo en mi corazón, entonces empiezo a servir a Dios con mi mente. Y las cosas empiezan a cambiar de una manera que empiezo a producir. Y cuando volteo para atrás en mi vida, puedo ver que no estoy donde comencé. Y tal vez no he llegado a donde tengo que llegar, a mi destino, pero no estoy donde comencé. Eso quiere decir que algo está pasando en mi vida que no me ha permitido permanecer en el mismo lugar. Es que cuando yo lo creo, es como si empezara a caer en tierra fértil y empieza a dar la luz a algo en mi vida. Algo necesita cambiar. Eso yo le puedo garantizar, mi amado hermano. Cuando usted recibe una palabra de Dios en su vida, algo tiene que cambiar. No puede ser igual. No puedo permanecer igual. Tanto como una mujer cuando recibe la semilla, no es que si quiere o no quiere, pero ya no puede permanecer igual. Su cuerpo empieza a reaccionar a lo que fue depositado dentro de ella y la luz que está, la semilla que está siendo realmente germinada y Dios está produciendo a un bebé y está produciendo vida dentro de ella y ella lo único que puede hacer es retener o incubar hasta que se llegue el tiempo de dar a luz. Por eso yo no puedo hacer nada. Dios siempre hace las cosas realmente por mí. Porque imagínense si yo fuera encargado de hacer un bebé. Rosalía, bien curioso. Yo no tengo ni la capacidad para saber organizar los órganos, las células, la mente. Cuando la palabra de Dios dice que mi vida está escondida en Dios, es algo bueno. Cuando Él ha tomado control de mi vida, es algo bueno. Porque ya no depende de mi intelecto, de mis fuerzas o de mi capacidad,
sino ahora yo estoy confiando en Dios, que es el Todopoderoso, que el que todo lo sabe. Imagínense nomás cómo ha de cambiar mi mentalidad cuando yo ya no tengo que preocuparme por mi propia vida, sino que yo sé que Dios está encargado de mi vida. No hay nada que yo pueda hacer que pueda cambiar las cosas que están sucediendo dentro de mí, sino que empieza a arder un fuego. Miren lo que llegó con Jeremías o Ezequiel, no me acuerdo quién era Jeremías, que llega y le dice: he tratado de parar de predicar la palabra de Dios. Ya no quiero, la gente se burla de mí. La gente me empieza a castigar y se burlaban y lo echaban fuera, lo metían en pozos, en la cárcel, lo amarraban en cadenas y dijo: ya no más. Pero cuando me callé, había un fuego dentro de mí que yo no pude apagar porque estaba en el ADN de que él tenía que producir lo que Dios ha depositado en él. Y cuando Dios te pone algo, no hay nada, mi amado hermano, que tú puedas hacer para pararlo. Y te puedes ir a cualquier lado y sigue siendo el mismo. Te pueden poner en otro lugar. Y si eres predicador, si eres maestro, si eres evangelista, ahí mismo vas a empezar a hacerlo. Porque está en ti. No hay nada que tú puedas hacer para controlar lo que Dios predestinó para tu vida. Y hay ciertos dones y talentos que Dios te dio. Y el fuego es lo que Dios deposita en ti para que esos talentos, esos dones empiecen a salir de ti. Llega y dice: aviva el don. Está ahí, pero necesitas alivianarlo. Como les dije, no sé si la semana pasada o antes semana, hay mucha gente que puede cantar, Dios le dio un don, pero no está aquí arriba cantando porque no lo ha llevado. ¿Por qué? Por vergüenza, por miedo. Y el enemigo está tratando de utilizar eso a impedir que tú utilices lo que Dios te dio. Y eso es algo fácil que podemos ver. Pero ¿cuántas cosas no te ha dado Dios que la gente ni sabe que tú tienes porque no la has sacado o no has avivado el don de Dios? Y Dios depositó eso en ti. Santo Dios, se me está acabando el tiempo. Y apenas llevo una oración. Mi vida en Dios no puede ser igual cuando recibo una palabra, una semilla, que yo la puedo creer. Por eso yo no puedo tal vez dejar de venir a la iglesia, porque por una palabra que escuché, cambió mi vida. Y la verdad, mi amado hermano, es que la gente se cansa de escuchar sermones solamente motivacionales, ¿sí?, que los motiva, pero que no produce un cambio en su vida. Porque entonces, si fueran solamente algo motivacional, ¿qué es la diferencia entre yo o la palabra de Dios y Tony Robbins o alguien que nomás va y te dice cosas? O de pensar, atraer cosas por tu manera de pensar. La confesión positiva. ¿Sabe? No porque una mujer dice: es que estoy embarazada, estoy embarazada, estoy embarazada, estoy embarazada. Una confesión positiva quiere decir que está embarazada. Sino que algo tiene que ser sembrado en ella, que pueda cambiar la vida. Dios no está obligado simplemente porque tú dices cosas positivas. A lo único que está obligado Dios es a cumplir su palabra
Por eso el pueblo fue destruido, porque no conoció su palabra, no sabía ni con qué confesar. Acuérdense lo que dice la segunda parte de ese versículo: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero ¿qué pasa cuando tú no sabes ni qué confesar? Porque te falta conocimiento. Porque nomás sabes decir gloria a Dios, aleluya, y llega el diablo, te pega y no sabes ni ahora ni qué hacer. Por eso cuando llega Dios y nos enseña en Efesios, llega y dice: ponte toda la armadura de Dios, porque cuando llegue el día malo, puedas tú saber qué hacer, puedas resistir. Te pone el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, para cuando te den por la cabeza y la riegues, digas: Señor, alguien pagó por mí el precio que yo debería de haber pagado con mi propia vida, y yo soy salvo porque Cristo murió por mí. Ahora yo tengo que vivir para Él. Y luego agarro el escudo de la fe y empiezo a bloquear a los dardos del enemigo, y agarro la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y me empiezo a defender. Pero ¿cómo me empiezo a defender si no conozco la palabra? Y la palabra es la que produce algo en mí, y no hay semilla en mí. Y como no hay semilla en mí, no me puedo defender. Y el pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, palabra. La palabra no cayó en tierra fértil, no la creyeron. Como no la creyeron, no la pudieron aplicar. Y como no lo aplicaron, no hubo resultado. Fácil, pero difícil de hacer. Porque llegas cansado del trabajo y sabes que tienes que leer. Y te dan ganas de leer. Y te estás quedando dormido. Entonces es una lucha interna ahora por lo que debe estar en tu vida. El venir a la iglesia, mi amado hermano, no es solamente hacerlo como un acto religioso o algo que yo quiero hacer. Siempre les he dicho: yo no vengo a la iglesia porque quiero. Yo vengo a la iglesia porque tengo que. Yo no soy tan buena persona para poder yo decir: no necesito ir a la iglesia. Cuando la gente dice: no, pues es que le aseguro que lo que usted está haciendo casi lo puedo hacer mejor que usted. Yo peco con más gracia que usted. Dios me dio esa capacidad y ese don para pecar hasta con gracia. Y como yo sé eso, a ti ni de qué dónde ando. Tengo que venir a Dios. ¿Por qué? Porque sé que el enemigo quiere usar los talentos que Dios me dio para aún alejarme de Dios. Dice la palabra de Dios: el que es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tenta a nadie, sino que el que es tentado es atraído y seducido por sus propios deseos, por sus propias concupiscencias. El diablo utiliza lo que Dios te dio, los mismos deseos, lo que tú quieres, lo que tú anhelas, para querer alejarte de Dios. Pero si no alcanzamos a entender estas cosas, ¿cómo pues nosotros alcanzaremos poder cambiar en nuestra vida? Y venimos a la iglesia y nos vamos de la iglesia. Vamos al trabajo y somos diferentes, o tal vez empezamos a hacer cosas y ¡ay, se me salió! Claro que se te salió, porque está dentro de ti. Por eso la palabra de Dios llega y te dice que para poder cambiar, mi mente tiene que ser transformada para ya no pensar de la misma manera que pensaba antes. Y la única manera que mi mente es transformada es por medio de la palabra, de la semilla que fue implantada. No te conformes a este siglo o a este mundo, dice, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de empezar a conocer quién es Dios. La parábola del sembrador. Dios empieza, la semilla es la palabra. Dios empieza a sembrar palabra en tu vida, que cuando voltees hacia atrás, ahora ya has cambiado tu estilo de vida, no porque tú quisieras o quisiste, sino por lo que Dios depositó en ti por medio de su palabra. Salmo 119 llega y dice: ¿cómo limpiará el joven su camino? Por medio de la palabra. La clave está en la palabra. Para yo poder adquirir o comprar o recibir la palabra, tengo que creerla. Vuelve otra vez a la fe. Para salvación.
Por eso Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque sabe el poder que hay en el Evangelio de poder yo escuchar y creer la palabra de Dios para que empiece a producir un fruto en mi vida. Oh, me gusta cuando se quedan así calladitos, como que me están viendo así. Que esté cayendo semilla. Muchas de las veces el enemigo trata de llegar y robar, y si no puede robar, tratar de destruir. Juan 10:10 dice, robar, matar y destruir. La semilla quiere que caiga en otras tierras que no es la tierra fértil. No se trata de hacerme sentir bien la palabra de Dios. Claro que me hace sentir bien, pero no se trata de eso, porque me refresca mi vida. Se trata de que puede transformar y tiene que transformar mi mente y mi vida. Yo no puedo ser igual cuando tengo un encuentro con Dios. Si permanezco igual es que realmente no lo tuve. Fue solamente una experiencia religiosa. Y la verdad, mi amado hermano, es que he dicho palabras claves en este día. La expectativa o el estar esperando y la transformación. Estas dos cosas, estas dos palabras son bien claves. Porque cuando una mujer está esperando un bebé, siente que algo se está cambiando. Durante el proceso, su vida, su cuerpo está siendo transformada de una forma, o transformado de una forma o de otra. Sabe que algo está pasando dentro de ella. Su piel está cambiando. La sombra, como se les estira la piel así bien machinzote. Para hacer campo. Porque la semilla está produciendo, está creciendo, tiene vida. Está aumentando y ella tiene que aumentar la capacidad de poder retener lo que está dentro de ella y su piel empieza a estirarse, su cuerpo empieza a cambiar para que pueda ella retener o tener el suficiente espacio para que la semilla pueda seguir creciendo dentro de su vientre. Muchas de las veces queremos que Dios nos bendiga y nos transforme, pero no queremos hacer campo para la bendición. Y no queremos que Dios nos saque de nuestra zona de confort. Y cuando no queremos que Dios nos saque de nuestra zona de confort y no estamos dispuestos a sacrificar algo, entonces Dios no te puede bendecir. Tenemos que decir a Dios, Señor, ensancha mi territorio, porque donde yo estoy ahorita no estoy capacitado para recibir el tipo de bendición que realmente tú me quieres dar. No porque no pueda en este momento manejar $100, por ejemplo, no quiere decir que no los quiera. Entonces yo necesito aprender a poder manejar las cosas en mi vida. Ensancha mi territorio. Dame la capacidad para poder retener la bendición que tú quieres depositar en mi vida. Y Dios llega y te dice, cambia tu manera de pensar. Mientras que otros van y comen y cenan y al cine y todo, ¿por qué no te quedas a orar, a leer, a estudiar? Y a sacrificar un poquito de tu tiempo para que me conozcas un poquito más. Es tremendo esto, mi amado hermano.
Y ya voy a cerrar porque ya se subió Iván. Tenemos que estirarnos para salir de nuestra zona de confort. Pero ¿cómo estirarme? ¿Cómo aguantar el sufrimiento del dolor? ¿Cómo soportar el cambio sin fe en tu vida de poder creer en algo que todavía no se ve? ¿Cómo puedo sufrir? Cargar la cruz, como dice Dios. ¿Cómo puedo aguantar el dolor simplemente por algo que todavía ni yo puedo ver? Solamente lo puedo sentir. ¿Cuántos están dispuestos a aguantar el proceso? Y es mucho más fácil porque ves el estómago de la mujer crecer. Pero ¿qué cuando no estás viendo que nada va cambiando en tu vida y tienes todavía que creerle a Dios por la palabra que Él te dio? ¿Qué haces en tiempos cuando estás sufriendo y la persecución viene por la palabra que fue sembrada en tu vida? Porque es mucho más fácil darte por vencido que aguantar la presión de poder estar pasando y esperando algo que todavía no se manifiesta. ¿Dónde está pues ahí tu fe? ¿Estás dispuesto a pasar por el sufrimiento por algo que todavía no se ve? Cuando Dios te dice que te va a recompensar, pero todavía no ves nada. Cuando Dios te ha dicho, cuando Dios te ha hablado, cuando Dios te ha profetizado, ¿qué haces en tiempos de oscuridad, de angustia, de problemas, cuando Dios te había hablado en la luz? No se me puede olvidar lo que Dios me dijo en la luz, en la oscuridad. Porque esa palabra, mi amado hermano, es lo único que me va a sostener y me va a dar la fuerza y el poder para pasar por este proceso. Porque si se me olvida, estoy dispuesto a tirar la toalla, a decir no más. Ya no quiero, pero algo pasó que la semilla empezó a cambiar mi manera de pensar. Por eso la gente batalla a servir a Dios. No batalla en aceptar a Jesucristo. Eso es fácil, eso no cuesta nada. Pero el ser servidor, el ser discípulo de Dios, siempre se los he dicho, te va a costar la vida. Hay cosas que no vas a hacer, no porque no quieres, sino porque tienes la disciplina y la semilla está en ti para no ir y hacer lo que sabes que puedes hacer. Esa es la palabra de Dios para que me crea. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y no, porque nomás llegan hasta esa parte, dice, y no me dejaré dominar por ninguna cosa. No solamente es que me es lícito y no me conviene, pero cuando yo me dejo gobernar por lo que yo sé que puedo hacer, me meto bajo el dominio de esa misma cosa. Y la tentación viene para que yo me pueda sujetar o dejar dominar por el pecado. El pecado no tiene autoridad sobre mí, mas sin embargo cuando yo llego y me sujeto y me pongo debajo de la autoridad del pecado, el pecado empieza a controlar mi vida. That was good, man. Ojalá le hayan agarrado eso.
No porque puedo hacerlo quiere decir que lo voy a hacer. Porque no me dejaré dominar por cosa alguna. Porque el enemigo está buscando, como león rugiente, a quien devorar. Y él no puede contra mí, al menos que yo le abra la puerta y lo deje entrar y me sujete. Aquí es donde está Romanos 7, donde dice la palabra de Dios. Que hay una lucha interna dentro de mí. Las cosas que hago no las quiero hacer y las que quiero hacer no las hago. De esto estamos hablando. Porque muchas de las veces perdemos la visión y el enfoque y nos enfocamos en el dolor y en el proceso porque se nos olvidó o no creemos y empezamos a dudar de la misma palabra que Dios nos dio. No debes darte por vencido solo porque el proceso es largo y duro. No debes darte por vencido. Ya lo voy a parar ahí porque todavía tengo para darle. Pero miren nomás, les voy a decir algo. Les voy a decir algo que yo sé que les va a ayudar. Cuando la mujer está embarazada, pasa por el proceso. Me estoy brincando muchas cosas para ya cerrar con esto. Y da luz al bebé. Que eso es un milagro en sí, que puedes dar a luz. Cuando das a luz al bebé, el esposo llega una vez más, que fue el que plantó la semilla, el culpable. Y se asoma, y el bebé recién nacido. Voy a usar a Rubia y Iván de ejemplo. Ya tienen un bebé. ¿Qué pasó? ¿Puedo entrar? Llega la mujer y le dice, la última vez que viniste para acá, salí con un bebé, hazte para allá. Ni ganas tengo de verte ahorita. Porque todavía tiene los efectos secundarios de todo el proceso y lo que pasó ella para poder dar a luz. En otras palabras, todavía tiene el dolor presente aquí en la mente y sabe lo que cuesta dar a luz. Y le dice al esposo, ni te acerques, estás loco, más ni me mires, volteate para allá. Pero miren más lo que dice la palabra de Dios. Miren más lo que dice la palabra. ¿A cuánto les ha pasado eso a las mujeres que dicen, no, ya acabé, ya no quiero? Génesis capítulo 3 llega y dice Dios, llega y le dice Dios, tu deseo será hacia tu marido. Ya habló Dios. Ese versículo es muy profundo, pero lo voy a hacer de esta manera aquí. Después de un tiempito, como que se le pasa a la mujer. Y viene atrás el esposo y dice, ¿qué hubo? Ya fue a entrar. Ya podemos dormir en la misma cama, ya podemos hacer esto. ¿Qué pasó? Te invito a comer y le empieza otra vez. Y la mujer, pues está bien. Porque el deseo no es ni para el bebé, ni es para ella, sino el deseo es hacia el marido. Y no puede estar tanto tiempo alejado o alejada del esposo, porque lo empieza a extrañar y lo empieza a necesitar. Porque no es algo que ella esté buscando, sino es algo que fue depositada y una ordenanza que dio Dios.
Y la razón que le digo esto es porque le quiero enseñar y le quiero decir que esa es la razón por la cual usted no ha podido dejar a Dios. Porque Jesucristo es nuestro esposo. Nosotros somos la novia. Y el deseo de la novia es hacia su marido. Y puede negar y puede decir, Señor, ya no quiero. ¿Por qué? Porque me cuesta mucho poder dejar morir al yo. Ya no quiero dejar de sacrificar mis propias cosas para ir y predicar todos los domingos a toda esta gente que ni pone atención. Ya no puedo más. Y después de un tiempo, bueno, pues si quieres sí voy. Si quieres sí les pedí, si quieres. No estoy diciendo eso, pero si tú quieres, pues les puedo predicar. Porque mi deseo, que esa palabra deseo, que es la concupiscencia, el deseo dice del Padre. Mi deseo viene de mi Padre y es depositado para que yo pueda entregárselo. Mi deseo a mi esposo, que es Jesucristo, y la iglesia es la novia. Por eso dice que Él se presenta a Él mismo, una novia pura, limpia y sin mancha. ¿Por qué? Por medio del lavamiento de la palabra. Es por la palabra que yo estoy embarazado de Dios y yo no puedo dejar a Dios, porque mi deseo es volver a mi esposo, estar íntimo con Él, porque necesito la palabra de Dios en mi vida. No puedo vivir sin Dios, sin la palabra de Dios en mi vida. Y necesito siempre estar esperando a la expectativa de lo que Dios tiene que decir para mi vida. Por eso no me puedo ir, porque ni es de mí, es el deseo que está en mí para ir adelante. Espero que podamos nosotros realizar estas cosas. Espero que podamos nosotros empezar a entender y a comprender que no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Porque Dios siempre nos desea a nosotros, el esposo siempre desea a la mujer, buscándola, persiguiéndola. Eso es lo que hizo Jesucristo. Nos buscó, nos persiguió. Por eso Dios se enoja tanto cuando eres idólatra o eres infiel, porque te estás prostituyendo con otros dioses y estás dejando que las cosas te tengan a ti en vez de tú tener las cosas, y tu amor no es para Dios sino para las cosas. Por eso dice que el amor al dinero, no el dinero sino el amor. Empiezo a cambiar al Creador por la creación, la bendición por el que me bendijo. Empiezo yo a ver estas cosas. Yo no puedo dejar que las cosas de este siglo me dominen por falta de conocimiento, por falta de semilla. Póngase de pie en esta mañana, por favor.